Continuando con lo que es el curso virtual del Moodle, en esta ocasión vamos a aprender a crear cuentas. Ya habíamos visto en el anterior video específicamente cómo descargar e instalar el Moodle si es que tenemos hosting y dominio propio, ¿sí? Ahora muchos no contamos eso porque eso básicamente es comprar, ¿no? Generalmente se compra por un año, ¿no? Los precios van de acuerdo a las características del mismo, ¿no? Van desde los 250 hasta 10.000, 15.000 bolivianos, ¿no? Dependiendo qué tipo de hosting y dominio vamos a adquirir. El fin de este curso no es, no es hacer que ustedes compren hosting, dominio, nada, sino vamos a practicar con plataformas totalmente gratuitas que utilizan el Moodle, ¿no? Estas plataformas básicamente utilizan la última versión del Moodle, se van actualizando de forma constante y de forma automática, y nosotros podemos desarrollar mediante estas plataformas. Son totalmente gratuitas, ¿no? El primer caso, y lo que vamos a ver en este video, se llama 1000 aulas, ¿sí? Utiliza completamente lo que es el Moodle y la última versión. La única desventaja de esta es que pone mucha publicidad. No pone mucha, sino en la parte superior generalmente está su publicidad. Y el otro que vamos a ver en el siguiente video se llama Moodle Cloud. Esa plataforma tiene versión gratuita y también tiene versión de pago. La versión de gratuita tiene una cantidad limitada de usuarios que podemos agregar. En cambio, 1000 aulas puedes agregar, no sé, 100, 200, 300, 1000 alumnos si quieren, ¿no? Entonces, es una plataforma totalmente abierta, ¿no? Entonces, cada quien crea su cuenta y puede trabajar. Ahora, ¿por qué vamos a trabajar? Porque en estas plataformas lo que necesitamos es hacer práctica, ¿no? La única forma de poder desarrollar de la mejor manera las tareas es haciendo práctica, ¿no? Por lo tanto, vamos a crear una cuenta, ya sea en 1000 aulas o en Moodle Cloud, ¿sí? Y en eso también consiste la tarea. Tienen que crear sí o sí. Opcional, no en los dos. Si quieren en los dos, no hay problema, pero cualquiera de los dos, ¿no? En el cual van a desarrollar el curso el día de mañana, ¿sí? Entonces, en este video vamos a crear la cuenta de 1000aulas.com. Entonces, para crear en esta cuenta, en esta plataforma, perdón, voy a copiar este link que tengo, 1000aulas.com. Y de hecho estos documentos se encuentran debajo del video, ¿sí? Entonces si tienen alguna consulta, algo, lo ven directamente desde ahí. Entonces vamos a ver, voy a abrir una pestaña o directamente ustedes escriben, ¿no? Entonces 1000aulas.com. Ya hemos entrado a la página oficial de 1000aulas.com. Lo único que tengo que hacer ahora, aquí dice URL, https // aquí hay un espacio en blanco. Lo único que tengo que llenar es mi nombre de plataforma. ¿Qué se va a llamar mi plataforma? Les explico un poco. Plataforma, por ejemplo, es como una estructura, ¿sí? Digamos, ¿no? La Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? La universidad tiene más de 50 carreras, ¿no? O está dividido primero en facultades, ¿no ve? Entonces, el nombre como tal es Universidad Mayor de San Andrés. Cuando digo plataforma, más o menos a eso nos referimos, ¿sí? Entonces, digamos, la plataforma se va a llamar, en este caso, digamos, aprendo haciendo, ¿sí? Es el nombre. Ahora, dentro de esta plataforma, una vez que creamos esta cuenta, dentro ya, podemos crear varios cursos, el que nos guste, el que queramos, ¿no? No tiene una cantidad limitada de cursos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso yo voy a crear aprendiendo haciendo. Hay que tomar en cuenta que todo tiene que estar en minúscula y tiene que estar juntos, ¿sí? Si son dos palabras como en este caso aprendo haciendo, entonces tiene que estar juntos, no tiene que tener separación, tampoco en mayúsculas. Lo siguiente que tengo que hacer es escribir mi correo electrónico. Hay que tomar en cuenta, tiene que ser un correo electrónico real, porque a este correo me va a llegar mi usuario y mi contraseña, ¿sí? Entonces yo voy a colocar mi correo electrónico. Aquí idioma por default nos sale español, pero si alguien no quiere español, quiere otro idioma, entonces simplemente selecciona, ¿no? Entonces aquí tenemos varios idiomas. Simplemente seleccionamos y ponemos aceptar, ¿no? He leído y acepto los términos de condiciones, ¿no? De la plataforma. Y simplemente crear sitio. Listo, ya se ha creado el sitio. Ahora aquí no puedo ingresar de forma directa, sino tengo que
abrir mi correo electrónico. Ahí es donde me ha llegado mi contraseña y mi usuario. ¿Sí? Entonces vamos a abrir nuestro correo electrónico. Esta ventana, si quieren, ya pueden cerrar, ya no nos interesa. Y en este caso aún todavía no me ha llegado. Entonces esperamos un momento, ¿sí? Generalmente tarda entre 2 a 5 minutos, ¿no? Ahora, en caso que no llegara directamente a su bandeja de entrada, también tiene que revisar lo que es su bandeja spam, ¿sí? Entonces, o en algunos casos es conocido como también correo no deseado, ¿sí? Correo no deseado. Correo no deseado. Entonces, siempre van a revisar las dos bandejas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tampoco me llegó todavía, entonces esperamos. Ahora bien, como ya habíamos visto, hemos esperado más de 5 minutos y nos llegó el correo. No nos llegó, como les había dicho, en la bandeja de entrada directamente, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta, a veces llega de forma directa o a veces simplemente llega a spam, ¿no? A bandeja de correos no deseado. Entonces yo voy a ingresar ahí. Entonces ya me llegó soporte1000aulas.com, ¿sí? Bienvenidos a 1000aulas. Hago clic simplemente ahí, abro la bandeja, el mensaje. Y ustedes pueden ver, aquí está, ¿no? Bienvenido a 1000aulas.com. Esto es lo que hemos creado, ¿no? Aprendo haciendo 1000aulas.com. Este es nuestro link. Y nos dice usuario, por default nos puso admin y una contraseña que nos los ha creado, ¿no? Mayúscula, pues tal como está tenemos que introducir. Entonces simplemente hago clic aquí, me va a abrir una ventana. Espera un momento. Está aquí, ¿no? Entonces ahí está la página principal. Este está en blanco, generalmente ponen anuncio, como es una página gratuita, 1000aulas, entonces generalmente ponen anuncio, no se preocupen, ¿sí? Simplemente pongo acceder, aquí en la parte superior derecha, y me pide nombre de usuario, y se acuerdan ustedes, aquí está, ¿no? Admin, todo en minúscula, y contraseña, ¿sí? Entonces yo voy a copiar la contraseña, y admin voy a escribir, ¿no? Admin, contraseña. Tal como está, tienen que copiar, ¿sí? Tal como está, no se tienen que equivocar absolutamente nada. Simplemente hago clic en acceder. No vamos a guardar. Hay un error, me parece. Ahí está, no, era por el señal del internet, ¿sí? Ya, entonces ya tenemos nuestra plataforma en Moodle directamente. Entonces aquí podemos agregar cursos, cualquier cantidad de cursos, podemos inscribir estudiantes, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y algo importante, ¿no? Aquí dice admin usuario, ¿sí? Entonces, como no he detallado en ningún momento mi nombre, apellido, nada de eso, entonces tengo que configurar, ¿no? Entonces más adelante vamos a ver también ese detalle. ¿Listo? Entonces, hasta aquí es como se crea una página en Moodle, ¿no? En la versión gratuita, en este caso en 1000aulas.com, ¿sí? Entonces, hasta aquí tiene que llegar y el link, ¿no? Me tiene que enviar, ¿no? Y la tarea, por si acaso, opcional. En el siguiente video enseñamos cómo crear una cuenta en Moodle Cloud, ¿sí? Otra plataforma gratuita y esa además no tiene publicidad, pero tiene ciertas restricciones, ¿no? Que ustedes también van a ir conociendo con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces hasta aquí los dejo, nos vemos en nuestro siguiente video.